¿Qué tal, muchachos? Buen día. El día de hoy vamos a hablar dentro del tema de modelos de transporte, el modelo de asignación o los modelos de asignación, ¿no? En aspectos generales, estos modelos de asignación sirven para cuando nosotros queremos que cierta persona o cierta empresa realice cierto trabajo. Para que esto sea posible necesitamos tener la misma cantidad de personas que de trabajos, ¿no? Muchas veces, si tenemos, por ejemplo, una línea de producción con 6 estaciones de producción y necesitamos a una persona en cada una de estas estaciones, bueno, pues entonces podemos hacer un análisis mediante el modelo de asignación. En particular, vamos a utilizar un método de solución que se conoce como el método húngaro. Y bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Tenemos 3 personas, Juan, Karen y Javier, y a ellos 3 se les pidió por separado que cotizaran cuánto cobrarían por podar, por pintar o por lavar. ¿Sí? Cada uno de ellos conoce cuáles son las 3 actividades y ellos le ponen un precio por generar esta actividad, ¿no? Es entonces que Juan cobra 15 pesos, vamos a suponer, ¿no? Por podar, 10 pesos por pintar y 9 pesos por lavar. Karen, por su parte, cobra 9 pesos por podar, 15 pesos por pintar y 10 pesos por lavar. Mientras que Javier cobra 10 pesos por podar, 12 pesos por pintar y 8 pesos por lavar. Conociendo ya estos costos, nosotros podemos buscar eh, cuál es el acomodo, ¿no? O cuál es el- la asignación adecuada para que nosotros gastemos lo menos posible. Este ejemplo en particular, pues es un ejemplo pequeño, ¿no? Lo podemos ir haciendo al tanteo y encontrar un buen resultado de forma práctica, de forma rápida. Sin embargo, cuando extrapolamos este tipo de ejercicios, ¿no? Vamos a suponer que ya no estamos hablando de una línea de producción, sino que ahora hablamos de toda la planta de producción, ¿no? Pues podemos tener dentro de una planta que les gustaría 50 estaciones y entonces a 50 personas que nos cobren cierto precio por trabajar cada una de esas estaciones y pues de repente ahí sí, en una matriz de 50 por 50, nos vamos a perder fácilmente encontrando cuál es supuestamente el costo más económico, ¿no? Lo mismo pasa aquí. Sin embargo, lo que queremos ver ahorita es cómo funciona el método húngaro, ¿vale? Y así ya tener una metodología fija que me permita encontrar el mejor pago, ¿no? O el menor costo por la generación de ciertos trabajos o por la asignación de estos trabajos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer primero? Si ya tenemos todos los costos, lo que vamos a hacer es buscar por cada renglón cuál es el valor más económico, quién me cobra menos, y ese valor lo voy a establecer como el mínimo del renglón. Entonces, en el primer renglón, Juan lo que menos cobra son 9 pesos por lavar, ese va a ser su mínimo. De Karen, lo menos que cobra son 9 pesos por podar, ese va a ser su mínimo. Y de Javier, lo que menos cobra son 8 pesos por lavar, y ese es su mínimo. Vamos a tener estos valores como los índices P. ¿Qué vamos a hacer con estos índices? A cada renglón le vamos a restar, a cada elemento de cada renglón le vamos a restar este valor P, ¿no? Entonces al primer renglón, al 15, al 10 y al 9, a cada uno le voy a restar ese 9. En el renglón 2, al 9, al 15 y al 10 les voy a restar el valor P2, que es un 9, y para el renglón 3, el 10, el 12 y el 8 le voy a restar el valor P3, que es 8. Una vez que yo hago esos cálculos, obtengo estos resultados, ¿no? Algo que es importante cuando nosotros estemos encontrando supuestamente estos valores P, es que cuando nosotros hagamos la resta, debe de encontrarse cuando menos un 0 por cada renglón. ¿Sí? Pueden haber más, no hay problema, pero cuando menos debe de haber un 0. ¿Sí?
Si en algún renglón cuando aplicamos el método no encontramos ningún 0, quiere decir que el valor que seleccionamos como mínimo está mal. Y hay que revisar, ¿sale? Otra cosa que debe de pasar para saber que escogimos bien el mínimo. Así como debe de haber cuando menos un 0, también en cada renglón debemos de evitar números negativos. No debe de aparecer ningún número negativo, ¿sí? Entonces con esas dos condiciones nosotros estamos seguros que vamos bien. Ya que encontramos estos nuevos valores, vamos a hacer un análisis muy parecido, pero ahora por columnas, ¿sí? Cada columna, o dentro de cada columna hay un valor mínimo. Ese valor mínimo lo vamos a tomar y ahora van a ser nuestros valores Q. Para la primera columna tenemos un 6, un 0 y un 2, y el valor mínimo es 0. Para la segunda columna, pintar, tenemos un 1, un 6 y un 4. Y para la tercera columna, lavar, tenemos 0, 1 y 0. El valor mínimo en la primera y en la tercera columna son ceros, pero la segunda columna sí tiene un valor distinto de 0. Entonces 1 va a ser el valor mínimo que existe en esa columna y lo vamos a poner dentro de los índices Q. Ahí están nuestros valores y lo que vamos a hacer es algo muy parecido a lo que habíamos hecho con P. Tenemos que agarrar y cada uno de los elementos de la columna le vamos a restar el elemento Q, ¿sí? La primera y la tercera columna, como van a ser valores a los que les vamos a restar un 0, pues no se van a ver modificadas. Sin embargo, la columna central, en este caso, ¿sale? Vamos a tener que cada uno de esos elementos se les va a restar el valor de 1. Y aquí tenemos el resultado. ¿Cómo podemos saber que vamos bien? Pues al igual que hace rato con el índice P, ahorita que ya hicimos las ecuaciones con los índices Q o las correcciones con los índices Q, debemos de encontrar cuando menos un 0 en cada columna. Hace rato solo nos importaba por renglón un 0. Ahora nos importa por columna un 0. ¿Pueden haber más? Sí, no hay problema, ¿sale? Pero cuando menos debe de haber una. Y también hay que tener cuidado de no encontrarnos con números negativos. Si encontramos negativos quiere decir que alguno de los valores Q estuvo mal seleccionado. En este caso, no tuvimos ninguno de esos dos problemas y tenemos valores finales, por decirlo así, para las actividades de cada quien. Ya que aplicamos estas dos operaciones, las operaciones con P y las operaciones con Q, debemos ver si podemos asignar los trabajos. ¿Cómo los vamos a asignar? Vamos a tomar en cuenta los valores 0 o los costos 0. Por ejemplo, Juan tiene dos costos 0, pintar y lavar. Karen solo tiene un costo 0, podar, y Javier solo tiene un costo 0, lavar, ¿sí? Entonces nosotros debemos de generar una asignación aprovechando esos ceros. ¿Qué quiere decir? Pues que Karen, que solo tiene un 0, solo podría podar, ¿no? Javier también tiene solo un costo 0, Javier solo podría lavar. Y aunque Juan puede lavar o pintar, resulta que el único 0 en la columna de pintar es el de Juan. Entonces Javier se queda lavando mientras que Juan se queda pintando. Ahí tenemos nuestra asignación, ¿sí? Ya asignamos los trabajos garantizando el menor costo posible. ¿Cómo sé cuánto terminé gastando? Bueno, pues con la selección que nosotros tenemos, encontramos la solución óptima y vamos a utilizar los valores originales de las celdas que nosotros seleccionamos. Entonces Juan tiene seleccionada la celda central, es un 10. Karen tiene seleccionada la primera celda, es un 9. Y Javier tiene la última celda, que es un 8. ¿Sí? Vamos a sumar esos tres valores, el 9, el 10 y el 8. Y si nosotros los sumamos, vamos a encontrar que el gasto sería de 27 pesos. ¿Sí? Es lo menos que nosotros podemos gastar para que las tres actividades sean realizadas por las tres personas que nosotros tenemos. Otra forma de encontrar el resultado, vamos a sumar los valores P y los valores Q.
Si nosotros sumamos los tres valores P, tenemos un 9, un 9 y un 8. Y si sumamos los tres valores Q, 0, 1 y 0. ¿No? La suma de todos estos valores me va a dar un resultado de 27. Bueno, pues no siempre vamos a tener la gran ventaja de trabajar con resultados a la primera, ¿no? En este caso, una vez que aplicamos los cálculos por renglón y los cálculos por columna, ya logramos hacer una asignación y tenemos un resultado óptimo. Eso es bueno, ¿no? Pero no siempre va a pasar. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? En este caso ya crecimos un poquito más la matriz, ya son 4 operaciones, 4 estaciones, ¿no? Y vamos a asignar a un operador para cada estación. Entonces las columnas son las estaciones de trabajo y los renglones los operadores. Les preguntamos a cada uno de estos operadores cuánto cobrarían por estar en cada una de las estaciones, ¿no? Y entonces se generó esta tabla. Vamos a hacer los mismos cálculos. Primero los valores P para cada uno de los renglones. El primer renglón va a tener un costo mínimo de 1, el segundo un costo mínimo de 7, el tercero un costo mínimo de 4, el cuarto un costo mínimo de 5. Si resto estos costos mínimos a todos los costos de cada renglón, encuentro estos nuevos resultados. Reviso que cada renglón tenga un 0, ¿sí? Que no haya negativos, también, entonces vamos bien. Vamos a hacer ahora el análisis por columnas. Vamos a buscar en cada una de las columnas los valores mínimos y esos son nuestros valores Q. En la primera, en la segunda y en la última columna los valores mínimos son 0, pero en la tercera columna el valor mínimo es un 3. Entonces, primera, segunda y cuarta columna se van a quedar iguales, pero voy a modificar y voy a restarle un valor de 3 a cada elemento de la tercera columna. Tenemos ahora este resultado, ¿sí? Hay varios operadores, ¿no? En este caso 2, que pueden hacer varias funciones. El operador 2 puede estar en la estación 2 o en la 3. Y el operador 4 puede estar en la estación 3 o en la 4, ¿no? Hay otros operadores que nada más tienen un solo 0, entonces solo podrían estar en una estación. ¿Cómo puedo asignar? Bueno, pues puedo buscar qué columna tiene un solo 0 o qué renglón tiene un solo 0 y empezar a asignar, ¿no? Algo importante aquí, por ejemplo, que podríamos empezar a escoger, es que tal vez en la estación 2, nuestro operador 2 es el que nos cobraría menos, ¿no? Algo similar con la estación 4. Solo el operador 4 tiene un 0 y sería el único que podría yo asignar ahí. Nos quedaría en la estación 1 y 3 y los operadores 1 y 3. Sin embargo, aquí hay un problema. Resulta que los ceros del operador 1 y del operador 3 están en la misma columna y no hay ceros en otras columnas, ¿sale? Entonces los dos, por decirlo así, de acuerdo al método, hasta ahorita, a los dos los tendríamos que asignar en la operación 1, en la estación 1. Pero resulta que nadie se iría a la estación 3 y entonces tengo dos operadores en la estación 1 y no tengo ningún operador en la estación 3. Ese es un problema. ¿Qué debo de hacer entonces? ¿No? Si esto no puede suceder, si esto no me va a funcionar, bueno, pues entonces lo que yo sé hasta el momento es que no puedo yo generar una asignación y no tengo una solución óptima. Cuando esto pase, lo que tenemos que hacer es tomar esta última tabla y trabajar sobre ella. Lo primero que debemos de hacer es utilizar líneas verticales u horizontales que me sirvan para tachar, por así decirlo, la mayor cantidad de ceros. Pudiera yo utilizar 4 líneas verticales, 1, 2, 3 y 4 y tachar todos los ceros. O podría yo usar todas las horizontales, ¿no? 1, 2, 3, 4 y tachar todos los ceros. Pero no es la menor cantidad de líneas que yo pudiese utilizar. Una forma para tratar de disminuir la cantidad de líneas es buscar por renglones o por columnas aquellas que tengan más de un 0 y así garantizo o así busco utilizar menos líneas posibles, ¿sí?
Entonces vamos a suponer que aquí en la primera columna, yo utilizo una línea que me va a servir para tachar dos ceros de una sola vez. Y siguiendo esa misma lógica, puedo yo generar una línea en el segundo renglón y una línea en el cuarto renglón, que también me sirve cada una de estas líneas para tachar dos ceros, y así con solo 3 líneas ya taché todos los ceros. ¿Sí? Algo como esto. Podría yo buscar si es que hay alguna forma de que con solo 2 líneas tache yo todos los ceros, ¿no? Pero los invito a revisarlo y al menos este ejercicio ya no se pueden utilizar menos líneas. Como ya no se pueden utilizar menos, pues entonces esta selección que tenemos nosotros de líneas es la más apropiada. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, pues para empezar, dentro de los elementos que quedan libres, todos aquellos que no fueron tachados, voy a buscar el más pequeño, y ese, por decirlo así, va a ser mi pivote. ¿Qué voy a hacer con ese valor? Bueno, pues precisamente a todos los elementos libres yo les voy a restar ese valor, ¿sí? Es decir, a la tabla que nosotros tenemos, pues ahorita ya vimos que hay 6 elementos libres, ¿no? En el primer renglón un 3 y un par de 2. En el tercer renglón un 1, un 4 y un 3. A todos ellos les voy a restar 1. Y entonces tendría yo este resultado, ¿no? Todos los valores que están por debajo de las líneas, por decirlo así, no han sufrido modificación, ¿sí? La primera columna no sufrió ninguna modificación. Estos valores son los mismos que hace ratito. El segundo y el cuarto renglón no han sufrido modificaciones, ¿sale? Tienen los mismos elementos que hemos utilizado desde un principio. Y lo que debo de hacer ahora es atender lo que fueron los elementos de cruce de nuestra tabla original, ¿no? ¿Qué son esos elementos de cruce? Bueno, donde más de una línea pasó por esa celda. Y aquí tenemos dos casos, ¿no? La celda 2,1 tiene un cruce y la 4,1 tiene un cruce. Entonces esos dos elementos los voy a modificar. ¿Cómo los voy a modificar? Pues si resulta que hace rato el 1 lo utilicé para restar todos los valores que no estaban incluidos en el cruce de las líneas, pues ahora lo voy a sumar en esos elementos donde cruzaron más de una línea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la nueva tabla va a verse modificada en esos dos elementos. El 2 que está ahí seleccionado ahora se convirtió en un 3 y el 3 que está ahí arriba seleccionado ahora se convirtió en un 4. Con eso nosotros ya reajustamos nuestro sistema, ¿sí? Y podemos ver si en este momento se puede realizar una asignación, ¿no? Veo yo que la primera estación puede ser ocupada por el operador 1 o por el operador 3. Yo tendría que buscar alguna alternativa, ¿no? O algún criterio para seleccionar quién se queda en esta estación. En este caso, pues el operador 1 solo puede estar en esa estación, en las demás no tengo ceros, ¿no? Entonces ahí tengo yo una asignación. ¿Sí? Hay otras columnas en donde de repente también tenemos una sola asignación, ¿no? Pero hay otras en donde no, en donde tenemos dos, como fue el caso del operador 3. Sin embargo, si ya, ¿no? ya utilizamos la opción de la estación 1 con el operador 1, pues el otro cero que le queda al operador 3 es irse a la operación 2. ¿Sí? Como ya ocupamos las estaciones 1 y 2, debemos de buscar quién puede estar en las estaciones 3 y 4. El operador 4 puede estar en cualquiera de esas dos. Sin embargo, el operador 2 solo podría estar en la estación 3. Entonces lo que yo hago es que el operador 2 se quede en la estación 3 y eso nos obliga a que el operador 4 se quede en la estación 4. Ahora sí ya pude hacer una asignación. Cada operador está en una estación distinta y eso ya me genera un resultado óptimo. ¿Sí? Esa es la gran ventaja. Ahora sí, ya tenemos una solución óptima. ¿Qué pasaría si no hubiéramos encontrado una asignación?
Volvemos a repetir estos últimos pasos. La generación de líneas verticales o horizontales que crucen por la menor cantidad, bueno, la menor cantidad de líneas, perdón, que crucen por todos los ceros, ¿no? Y ya que lo hayamos hecho dentro de los espacios libres, dentro de las celdas libres por estos cruces, buscamos el valor más pequeño. Ese pequeño se le resta a todos los elementos libres, que fue lo que pasó aquí. Y después ese mismo elemento, ese 1, se va a sumar a los cruces de líneas, ¿no? A las casillas en donde hubieron cruces de líneas. Ya que tengamos eso, volvemos a buscar que se genere una asignación para cada una de las personas que desean ocupar un puesto, ¿sí? En este caso estamos hablando de aspectos económicos, ¿no? Como estamos hablando de aspectos económicos, pues nuevamente podemos buscar cuáles son los valores que nosotros vamos a ocupar, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro gasto? Lo podemos encontrar otra vez sumando los valores originales de las celdas que nosotros acabamos de seleccionar. Y ahí tendríamos un 1, un 10 y un par de 5 para saber que el gasto es de 21. Otra de las formas, ya habíamos visto que podíamos sumar los valores P y los valores Q, pero aquí habría algo nuevo. Como tuvimos que hacer una asignación final, ¿no? Este valor de asignación va a entrar en esa ecuación. Entonces sumamos los valores P, los valores Q y además el valor de ajuste, que en este caso fue 1. Si ustedes van a realizar varios ajustes, pues van guardando cada uno de sus valores para incluirlos en esta suma. Si ustedes realizan esta suma final, el 1, el 7, el 4, el 5, más estos ceros, más este 3, más este 1, encontramos también el resultado de 21. En general, para esto sirve el método húngaro, ¿no? Para cuando nosotros queremos generar un modelo de asignación y sabemos los costos para cada uno de estos lugares. Nosotros podemos hacer aquí una adaptación. ¿A qué me refiero? En vez de que cada operador nos dé un costo por realizar un trabajo en alguna de las estaciones, nosotros los podemos calificar, ¿no? De alguna forma, y existen varios métodos para generar esto, pero nosotros podemos tener una matriz de habilidades, por ejemplo, ¿no? Tenemos nuestros operadores en las filas, las estaciones de trabajo en las columnas, y en vez de poner precios, ponemos ahí, por decirlo así, un costo asignado a la habilidad. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues tal vez de entrada, ¿no? Poner un valor pequeño al operador que tenga la mayor habilidad en esa estación. Entonces puede ser que yo utilice un 1 cuando el operador es experto, por ejemplo, un 2 cuando el operador ya es bueno, ya conoce bastante de la estación, pero no es el experto, ¿no? Un 3 cuando ya puedo yo dejar a este operador que trabaje solo esa estación, ¿no? Porque ya conoce los requerimientos mínimos, pero como sea necesita supervisión. Y tal vez un 4 si yo sé que ese operador está en capacitación o que todavía no alcanza los requerimientos mínimos de ese trabajo, ¿no? Y entonces ahí yo ya tengo una matriz de habilidades. Pongo esos costos, hago un análisis mediante el método húngaro y lo que me va a arrojar es una matriz de asignación de los operadores más hábiles en las estaciones de trabajo, ¿sí? ¿Eso para qué me sirve? Pues muchas veces cuando llegamos, sobre todo si les toca a ustedes el área de producción, cuando llegamos y empezamos el día, empezamos el turno, hay veces en que nos van a decir o en que surgió algún cambio entre turno y turno y nos avisan que vamos a correr nuevas líneas, ¿no? Y entonces, pues es difícil muchas veces que yo tenga a un operador dedicado a una sola estación, ¿no? Yo los capacito en varias estaciones precisamente para cuando hagamos cambios de línea o cuando falte alguien, cosas por el estilo, ¿no?
Pues si yo sé cuáles son las estaciones que vamos a trabajar el día de hoy y sé qué personal tengo el día de hoy, pues puedo combinar esta matriz de habilidades con el método húngaro y mandar a cada operador a la mejor estación posible, ¿no? Genero la mejor combinación y eso ¿qué me va a dar? Bueno, pues me va a generar que los más hábiles estén en las estaciones adecuadas, ¿no? Y voy a tener que supervisar menos, voy a tener que preocuparme menos. Ya que hice esa asignación, bueno, si yo llevo el día tranquilo y quiero aprovechar para capacitar, pues puedo también decidir a quién cambio entre estaciones que me afecte lo menos posible para que yo pueda ir realizando capacitaciones uno a uno, por ejemplo, ¿no? Con la confianza de que el resto de mis líneas o el resto de mis estaciones están trabajando adecuadamente. Es una de tantas aplicaciones, ¿no? Y espero que esta explicación les haya servido, espero que la información también les sea útil, les agradezco su atención, cuídense mucho, nos estamos viendo luego.